Si al ver el título pensaste que ibas a encontrar un listado 1000 veces visto conteniendo la viruela, la peste, el ántrax y semejantes, te equivocaste. Este video trata acerca del trabajo científico y del desarrollo de armas biológicas y los caminos a tomar para edificar ladrillo a ladrillo molecular, absolutos monstruos, jamás vistos, capaces de diezmar al ser humano sin contemplaciones. Y soy consciente de que puede causar horror, pero la información en este campo es muy necesaria para que todos conozcamos los peligros de los juegos de la guerra microscópica. Las armas biológicas y los agentes patógenos bioterroristas son básicamente lo mismo. Enfermedades con alta posibilidad de causar grandes daños, diferenciándose únicamente en las manos que lo poseen. Para lanzar un ataque de estas características no hace falta ningún laboratorio de investigación, sino simplemente poseer la enfermedad y un plan viable para esparcirla. Los laboratorios de experimentación en guerra biológica solo tienen sentido actualmente para construir amenazas microscópicas nunca antes vistas, usando técnicas ya disponibles y la misma ingeniería genética. La vida es una carrera entre la educación y la catástrofe. Cuando alcanzamos un conocimiento, no hay vuelta atrás y podrá ser usado para el bien o podrá ser usado para el desastre. Esta es la lista de los caminos de la guerra biológica que podrían poner en serio riesgo a la humanidad. Las armas biológicas binarias son relativamente sencillas de realizarse artificialmente hoy día y basan su funcionamiento en la unión de dos elementos biológicos, que pueden ser inocuos por sí solos, pero peligrosísimos unidos, o que pueden ser ya peligrosos de por sí, pero multiplicar la virulencia al combinar sus fuerzas. Esto, que en ocasiones se da de forma natural, como en bacterias patógenas que se ven reforzadas por plásmidos, fragmentos de ADN en los que se codifica su virulencia y funciones adicionales, puede realizarse hoy día en laboratorio, sobre todo mediante el uso de bacterias huésped y plásmidos que contienen la información para convertirla en una máquina de matar. ¿Imagináis una superbacteria resistente a todos los antibióticos o un virus de la gripe, con información añadida para matar y propagarse? Esos son las armas biológicas binarias. Y según científicos que trabajaron en diversos programas, la técnica fue dominada hace 50 años. Los virus sigilosos tienen un comportamiento muy sencillo y fácil de explicar. Una enfermedad entra en el cuerpo y se mantiene oculta sin presentar síntoma alguno, hasta que recibe la orden de activación, momento en el que se manifiesta. Ejemplos en la naturaleza se dan, por ejemplo, con el virus de la varicela, que se reactiva en forma de herpes zóster. Usados como arma biológica, podrían infectar a una población sin que nadie se percatara y, llegado el momento, lanzar el activador que haría enfermar simultáneamente a casi todos los habitantes de una zona. Por ejemplo, algunos virus contienen fragmentos de ADN capaces de imitar a los oncogenes, que cuando se activan pueden desencadenar un crecimiento celular descontrolado. ¿Imagináis la posibilidad de mantener una población con una enfermedad dormida y disponer de un activador para desatarla? Este concepto de huésped, que seguro que os suena, también se da en la naturaleza de manera arbitraria, y consiste en que enfermedades presentes en animales o elementos huésped que pueden presentar síntomas o no, dan un salto evolutivo y se desencadena la transmisión al ser humano. El SIDA dio el salto de los chimpancés a las personas, y el ébola posee su reservorio principal en algunos murciélagos. Si este salto fuera propiciado por la experimentación, se estaría hablando de bioterrorismo o de crímenes contra la humanidad. La gran ventaja del desarrollo de este tipo de enfermedades residiría en la experimentación casi libre e ilimitada sobre animales, modificando enfermedades propias de las especies experimentales para que sean capaces de saltar a humanos.
o desarrollando enfermedades nuevas que usen como reservorio a especies animales muy comunes en una zona determinada, pero sin manifestar la enfermedad, y después introducir individuos modificados que desencadenen un efecto cascada que propicie el contagio al ser humano. Los seres vivos que nos acompañan en nuestro día a día también pueden ser usados como bombas. Esto que parece propio de la ciencia ficción, quizás no lo sea tanto, ya que, por ejemplo, el Grupo Jason, agrupación de científicos independientes, ya ha advertido de que comienza a ser posible y que hay que prestar atención. El concepto es sencillo: definir en una pizarra los síntomas que debe causar una enfermedad y, usando como base un microorganismo inocuo, modificar sus genes mediante ingeniería genética para que cause los síntomas deseados. Tan simple como aterrador. Así, se podría lograr que apagaran el sistema inmune para que cualquier gripe o tontería causara una mortandad espectacular, o algo tan poco deseable como adelantar la secuencia de la muerte celular programada. Por suerte, y según lecturas científicas, no parece ser una técnica dominada, aunque se está trabajando en ello y bien en camino. Las quimeras en las mitologías griega, romana o incluso más antiguas son monstruos que combinaban partes de diferentes animales, componiendo una figura grotesca. Las quimeras en biotecnología serían una mezcla de las anteriores técnicas, uniéndose en un mismo microorganismo diferentes capacidades propias de enfermedades, como en los campos de ocultación, enmascaramiento, resistencia, replicación, propagación o en efectos letales, para componer un engendro jamás visto. Estos cortapegas genéticos, que aglutinan diferentes técnicas, son el futuro a medio plazo de la guerra biológica, que en caso de formar entes viables, podrían constituir la mayor pesadilla para la humanidad. Sé que viendo este video os habréis planteado una cosa: si alguien creara y soltara algo semejante, nadie, ni siquiera el atacante, estaría a salvo. Error. Ya se ha experimentado y existen testimonios de que hace 4 décadas se intentaban lograr enfermedades que afectaran solo a grupos étnicos concretos o que respetaran la genética del causante. Si una enfermedad es capaz de identificar genes propios de una raza para desencadenarse o no, o en caso de ser vacunada una población, podríamos estar ante una de las armas más efectivas de todos los tiempos. Hace apenas 3 años ya saltó una enorme polémica por 2 grupos de científicos diferentes que habían mutado el virus de la gripe aviar, convirtiéndolo en especialmente letal. Y el revuelo causado hizo que se suspendieran por 60 días los experimentos hasta que se olvidara el tema y reanudarlos. Las armas biológicas son las bombas atómicas globales del futuro. Algo que no podemos ver, pero que puede matarnos en unas horas. Algo que, además del riesgo de ser usado, añade el peligro de que se escape accidentalmente. Y como recuerdo en cada video, mis estimados enigmáticos, pulsad like y compartid con vuestros amigos si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal como al canal secundario acerca de misterios del universo. Seguidme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para estar al corriente de las novedades. Y por supuesto, recibid mi más genómico saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto.